En la tierra de nadie habitan preguntas, vida, humor, patrones, preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio más de tu podcast creativo Tierra de Nadie en su versión colaborativa, algunos con nadie. Esta es la segunda parte del episodio anterior denominado Biomímesis Paciencia, que grabé junto a la diseñadora chilena Tamara López. Ella es profesora y una persona tremendamente curiosa y muy buena conversadora, debo decir, con quien profundizamos distintos temas en relación a la biomímesis y cómo aprender a inspirarnos de la naturaleza, de la vida, como le dijimos en el episodio anterior. Si no lo has escuchado, este es momento de poner pausa, ir a escuchar el episodio anterior, Biomímesis Paciencia, y luego vuelves a escuchar este episodio, ya que se va a sentir como una continuación. Y en este nuevo episodio profundizamos en algunos conceptos clave de la biomímesis que quedaron vistos solamente en la superficie en el episodio anterior. Y por supuesto, al final hay una nueva sección con un toque humorístico que, no te voy a hacer spoiler, te recomiendo quedarte hasta el final. Y también es un buen momento para recordarte que puedes suscribirte al podcast apretando el botón seguir en la plataforma en la que esté disponible, activando las notificaciones, calificando el programa, y también te pediría si me puedes seguir en mi Instagram @nadiesl, donde podemos conversar y podemos generar distintas interacciones al respecto de este y otros episodios más. Y también es un buen momento para no interrumpir en el episodio después, para saludar a Palta Lovers, los patrocinadores oficiales del podcast Tierra de Nadie. Qué rico paltita, como siempre me gusta recibir a mis invitados, invitadas, y también yo desayunar un buen pancito con palta. Así que ya saben, Instagram Palta Lovers, y también los encuentras en su página web paltalover.cl. Tienen un despacho gratuito, así que yo que tú aprovecho de ir a buscar tus paltitas. Y por otra parte también agradecer a quien más, OZ Coffee, que también presentan este episodio. Así que sin más, te invito a ponerte cómodo, y si estás lavando la loza o si estás preparando tus materiales para pintar, es momento de adentrarte en la tierra de nadie. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. La alcachofa. Es una palabra que me gusta, alcachofa. A mí siempre me gusta la pronunciación de ciertas palabras. Y la CH con la F, alcachofa, como que me hace sonreír. Me pasa eso con la alcachofa, como fonéticamente hablando. Bien, tú me habías comentado que la alcachofa era algo que te había traído ciertas ideas, y algo que principalmente tú lo definiste así, como algo que me fascina. ¿Qué me puedes decir sobre la alcachofa, Tamara? Fascinante. Ya. ¿Cierto? Bueno, en realidad la alcachofa me pone autopoética. Es más que una simple flor o un plato popular. Es universo, es fractal y espiral al mismo tiempo. Es el ritual convertido en pausa, la pausa convertida en sabor. Cada pétalo es una explosión silenciosa de sensaciones. Es carne y limón a la vez. Es oliva invadiendo papilas. Es cerrar los ojos e inspirar, retener, gustar, expirar. Es el ácido acompañante detonando tu escalofrío del día. Es dedos húmedos y servilleta colapsada. Es separar la corona de su origen y espina incrustada en el dedo distraído. Es despojarla mordisco a mordisco de su corona carnosa y luchar contra el último cúmulo de pelo defensor. Y ahora por fin
la recompensa. Ojos cerrados, goce, ácido suspiro. Ácido suspiro, me encantó ese final. Vaya. Vaya. Así que la alcachofa te pone autopoyética. Es fantástica, porque es un proceso delicado al cual tú le pones ahí un ritmo, ¿cierto? Le das una preponderancia en el momento en que te la comes. No es así no es cualquier cosa. Es un ritual. Claro. Y es interesante porque en general las sensaciones que nos pueden provocar estos rituales o las sensaciones que nos provoca ver algo bello, ¿cierto? Sentir por alguna razón, alguna emoción, por algo con lo que te topas en el día, te hace, digamos, tener un proceso en que lo externo, ¿cierto?, influye, genera una información de manera interna y te da la ocasión de responder, te adaptas a la situación. Y eso es muy, precisamente, la biomímesis es muy eso, ¿no? En lo cual nos encontramos con situaciones, ¿cierto?, en las que podríamos evaluarlas para distintos tipos de ámbitos, tanto como para poder generar productos o servicios, ¿cierto?, que es como bien funcional, o también como para poder observar procesos que nos llevan a cambios, digamos, de maneras de comportarnos, ¿cierto? Entonces, hay mucha información que uno puede ir evaluando del entorno en el cual te encuentras, ¿cierto? Como por ejemplo los patrones. De hecho te iba a preguntar sobre eso, porque cuando estabas leyendo tu poema sobre la alcachofa, aparecía la palabra fractal. Entonces, claro, yo entiendo lo que es un fractal, pero me gustaría ver si puedes definir lo que es fractal y ahí nos lanzamos a lo que sería un patrón. Bueno, en general los patrones son formas repetitivas, ¿cierto?, que uno va encontrando en la naturaleza. Bueno, un fractal precisamente es uno de los patrones, son formas que se repiten consecutivamente y la forma más grande que tú puedes observar se va repitiendo cada vez de la misma manera, incluso en lo más chiquitito, como por ejemplo cómo se distribuye un río, cómo se distribuyen las venas, digamos, de un sistema. Un río es unas venas, ¿cierto? O las venas de una hoja de lo que sea, una hoja de lechuga, de acelga, ¿cierto? El sistema de distribución sanguíneo o cualquier sistema de distribución es precisamente un fractal, ¿ya? O el crecimiento de ciertos elementos que van repitiendo sus formas, y eso nos permite, por ejemplo, tener una distribución eficiente por ejemplo, de algo, de líquidos o qué sé yo. Y también puedes abarcar mayor superficies. Entonces te puedes tú basar en ciertos patrones como para poder diseñar. Hay otros patrones, ¿cierto? Hay simetrías, hay espirales, y todos conducen a procesos que tienen que ver con cómo se distribuye de mejor manera en el diseño, ¿cierto? O cómo tú puedes ir mejorando ciertos aspectos, ya sea para crear elementos que sean más eficientes o algo así. Pero estos patrones no son solamente los puedes observar de manera física. O sea, si tú, por ejemplo, te fijas en el patrón de la onda es un patrón, ¿cierto?, de perturbación energética. Tú dejas que un elemento caiga, por ejemplo, en el agua y te vas a fijar que hay una onda que sigue su curso, pero esa onda lleva información, ¿cierto? Es una vibración que puede llegar al otro lado y que va a transmitir algo. Así es como, por ejemplo, escucha una araña. Le llega algo, ¿cierto?, a su telaraña, y esa vibración se transforma en un proceso de comunicación para la araña e inmediatamente sale a buscar a ver qué está pasando, ¿cierto? Entonces, es interesante el patrón de la onda porque eso tú también lo puedes observar en la vida diaria, en el modo en cómo nosotros nos comportamos. Por ejemplo, una onda, un rumor puede ser una onda que se distribuye y depende de cómo sea, es lo que provoca.
puede ser tan fascinante como una caricia, ¿cierto? O tan destructivo como un tsunami. Así puede ser un rumor, ¿sí o no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque son ondas que se transmiten, es como el boca a boca, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Entonces esos son los patrones que no evidenciamos a nivel, digamos, físico. Hay que tratar de buscarlos también en las formas consecutivas que nosotros mismos vamos repitiendo. Y que, por ejemplo, tienen que ver con los patrones que uno repite de su familia, ¿no? ¿Sí? Cosas que vienen dadas de, qué sé yo, del padre, de la madre, de los abuelos. Son patrones de conducta que también deberíamos observar. Sé muy bien sobre eso, así que sí. Ok, todos lo sabemos, pero el tema es evidenciarlo, ¿cierto? Correcto. Entonces, cuando ahí vemos la diferencia entre cómo yo aplico la biomímesis para un tema tan tangible como un producto o un servicio, ahora, cómo yo intervengo procesos sociales o organizacionales, es justamente evidenciando cuáles son los patrones repetitivos que se están dando, pero a nivel, digamos, de personas. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Hubo un rumor o no hubo un rumor? ¿Hay información que fluye o no? ¿O cómo está fluyendo? No sé. Bueno, perdón que te interrumpa, está muy bueno eso porque me hiciste pensar al tiro en algo. Como hacías el paralelo desde la onda de agua, hablabas también de la telaraña. Pensaba también en paralelo, no sé, en los topos que oyen, topos que popularmente, no todos, pero popularmente son ciegos, tienen muy mala visión y están bajo tierra. También las suricatas, que también bajo tierra, estas madrigueras que tienen, perciben las vibraciones y en base a eso saben si están a salvo o no. Pensaba en paralelo como con esto del rumor, como que no da lo mismo el soporte por el cual se transmite la información, la comunicación, en este caso, como estábamos hablando hace un rato sobre comunicación. Un rumor que es, sino también información, que va contenida a través de un mensaje. Ese mensaje se caracteriza por tener un código, un canal, que permite su distribución de un lado a otro, de un emisor a un receptor, a través de un contexto. Ese es el esquema básico de la comunicación, ¿no? Pero pensaba, por ejemplo, en la relevancia de la veracidad muchas veces de la información, porque el rumor es eso, es la información sin veracidad, que tendemos a confiar en la otra persona, es eso. O sea, Pedrito me dijo que Juanito hizo que... Y ahí como que vamos armando nosotros nuestra propia manera de interpretar eso que nos llegó. Ahora lo que solemos como obviar es que ese mensaje también venía mediado por la otra persona, por el lenguaje de la otra persona. Pienso, por ejemplo, en el juego famoso del teléfono, cuando te pasan información a uno, al otro, al otro, al otro, y el mensaje inicial terminó siendo una cuestión totalmente diferente que el mensaje final. Y eso es porque... la comunicación falla. La comunicación siempre falla. La pregunta no es cómo hacer que no falle, sino la pregunta es ¿qué hacemos cuando falle? ¿De qué manera vamos a confirmar cómo fue el inicio? ¿Por qué? Porque, claro, podemos pensar que, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp es mucho más veraz porque está escrito, que lo dice ahí. Pero igual tuvo que pasar por el filtro de una persona que lo escribiera, tuvo que pasar por el filtro de otra persona que lo leyera. Y por supuesto todo lo que ocurre entre medio. El tiempo que tarda en llegar en un mensaje, si se leyó bien o no se leyó bien en el otro lado. Hay una cantidad de filtros y soportes que van influyendo en la distribución, en este caso, de esa onda que es información. Y nada, me pareció interesante preguntarlo porque como estabas hablando de los patrones, veo ahí que también, claro, en lo intangible de la comunicación, hay patrones constantemente en el cómo distribuimos la información, cómo hacemos llegar los mensajes, de qué manera digo eso que quiero decir, a quién se lo quiero hacer llegar. En diseño gráfico tenemos el branding, que es el área que se encarga de que lo que la marca diga, la persona lo entienda. Entonces ahí hay un desafío tremendo en hacer que ese mensaje llegue, no sé si lo más limpio, lo más pulcro posible, pero que llegue, llegue de alguna forma. Todo va a depender de la intención. O sea, yo observo el proceso social que vivimos con el tema de la Constitución y estaba muy bien hecho el rumor del miedo. Estaba, pero excelente. Totalmente. Eso es un punto interesante para observar porque a la gente le dijeron que le iban a quitar su casa, ¿cierto?
le dijeron un montón de cosas, ¿cierto? Solamente vamos a poner ese ejemplo. Pero eso provocó miedo. Y tú puedes hacer también totalmente lo contrario, ¿cierto? Cómo tú generas un patrón, una onda que viaje, pero con un buen mensaje. Y ese buen mensaje podría estar acompañado también del aspecto visual, ¿cierto? Que era un poco lo que conversábamos. ¿Cómo yo logro que la sensación produzca bienestar por medio de los aspectos visuales también? No solamente evidenciando la belleza de la naturaleza, sino que también tomando en cuenta de que ese elemento visual puede provocar una sensación de bienestar. ¿Fijas? Y ahí cambias el concepto. Ya no es miedo, ¿cierto? Sino que es satisfacción. Entonces, ¿cómo tú haces que los procesos, digamos, emocionales de las personas puedan también cambiar? O no sé si el cambio es digamos, la estructura, pero puede ser que tú quieras cambiar precisamente algo que no está funcionando bien dentro de una organización y hay un mal flujo de información. Y bueno, ¿cómo yo me ayudo de, por ejemplo, elementos que me permitan que las personas les pueda comunicar de buena manera y les provoque una sensación de bienestar porque la información fue bien entregada, fluyó de buena manera, ¿te fijas? Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar la otra parte, ¿no? Que no es solamente como el tangible del producto y del servicio, ¿cierto? Entonces, que es como un poquito más complejo de ver, pero tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos, ¿cierto? Entonces, cómo esos canales de relación pueden generarse de manera más fluida. Está muy bueno eso. Me gusta como todo este estudio en torno a los patrones porque aparte de permitirnos como identificar estas cosas tan intangibles, a mí como persona que me considero creativa, una persona, ya como que no sé si decir artista o qué, pero siempre me he dicho una persona creativa, me atrae mucho todo lo que sea visualmente conflictivo. Lo que rompe en algún momento alguna sensación de coherencia, o lo que rompe en algún momento una sensación de que todo va hacia el mismo lado. Disruptivo. Claro, me gusta cuando algo visualmente es disruptivo. No digo que todo tenga que ser disruptivo en ningún caso, pero digo que me llama la atención y me gusta, eso me parece interesante. Entonces pensaba que, claro, cuando hablamos de biomímesis es re fácil pensar al tiro en todas estas cosas como que son visualmente bonitas, como hablábamos en algún momento sobre estos patrones. Como Fibonacci, que es hermoso, la espiral, ¿cierto? Claro. La proporción áurea. Correcto, como cosas que están visualmente ahí. Son tangibles. Claro. Mientras hablabas de la alcachofa, yo que ya las personas que escuchan este podcast saben que soy una persona fanática de la alcachofa. Alcachofa lovers. Me parece muy interesante mencionar que justamente hay una serie de plantas que se relacionan con patrones de crecimiento similares. Hay flores. Hay una en particular que me gusta que es el romanesco, que es esa que parece una mezcla entre un coliflor y un brócoli, claro. Como un brócoli, una cosa así, claro. También están las suculentas, que olvidé el nombre de la suculenta en particular. Pero esas que son en espiral. Sí, sí. Algunas cactáceas también que tienen como ese patrón de crecimiento. Y claro, como que ahí tenemos como una polaridad interesante, que es como las cosas que son visualmente, donde identificamos, visualmente un patrón, y donde en comportamiento identificamos también un patrón. Así que aquí hago una pequeña pausa para recordar que estamos escuchando en el otro micrófono a Tamara López, diseñadora industrial, profesora en la USACH, magíster en medio ambiente y ordenamiento ambiental y consultora en economía circular, pero que el episodio anterior, en la parte 1 de este episodio, claro, quedamos como muy en el aire, como hablando de la autoformación, que es muy linda, el hecho de poder observar, desarrollaste ahí una capacidad de observación, una curiosidad que a mí me gusta mucho y motivo por el cual quería tenerte aquí conversando para el podcast. Pero también hay un tema súper interesante que me mencionaste que tiene que ver con la formación específica. No sé si nos quieres hablar un poco sobre eso, sobre cómo profundizaste estos estudios sobre biomímesis. Sí. Bueno, llevo como
desde el año 2016 esta autoformación y el año pasado me encuentro con la posibilidad de poder estudiar, seguir estudiando biomímesis, pero ya especializándome en un proceso de diseño de sistemas sociales, esto en Costa Rica. Entonces yo dije, wow, a ver, ¿qué es esto? O sea, es más allá del producto y el servicio, ¿cierto? ¿Y cómo es esto de cómo yo puedo integrar esto de la biomímesis, que como dices tú, puede ser tan evidente como para poder diseñar algo más tangible, ¿cierto? Pero cómo yo lo llevo a un proceso que es como un intangible, ¿no? Esto de organizarse, ¿no? Entonces es bien interesante porque, no, bueno, yo terminé mis estudios allá, qué sé yo, ha sido muy interesante el proceso ahí, tanto con los compañeros como con mi profesora, de poder acá, en el cono sur, ver cómo yo agarro estas dos tendencias, ¿cierto? De la biomímesis, que uno es la biomimicry, que nace dentro de un contexto bien duro dentro de la función. O sea, creo que yo creo que muchas de estas metodologías han nacido bastante duro, como entendiendo que se fijan mucho en que el proceso, en este caso, de la imitación de la naturaleza, ¿cierto? De esta inspiración que uno puede tener en estas estrategias para poder llevarlas específicamente a una función que me permita generar soluciones para problemas humanos. Bien duro, bien concreto. Y yo digo, bueno, esto del producto y el servicio, digamos, imitando la naturaleza, nace bajo el alero, digamos, de esta organización que se encuentra en Estados Unidos. Y Estados Unidos, yo digo, bueno, es la cuna del capitalismo a nivel mundial, ¿cierto? Entonces igual es interesante porque tratan también dentro de esta urgencia, este es la cuna del lugar donde más se consume, más incentiva el consumo, pero ok, incentivemos un buen consumo. O sea, generemos buenos productos, esa es mi interpretación, generemos buenos productos que tengan, digamos, una base desde la vida, ¿cierto? Porque lo necesitamos de manera urgente. Entonces también es un proceso que nace bajo una urgencia dentro de un contexto complejo. Porque fíjate que estamos hablando de la cuna del capitalismo y que ha influido a todo el resto del planeta. Entonces nace dentro de ese concepto y se crean ciertos elementos, los principios de vida basados para la función del objeto del servicio y todo eso. Y paralelamente se viene desarrollando este otro proceso que tiene que ver con cómo los principios de vida se adaptan a los procesos sociales. Y eso nace en Colombia. En Colombia o Sudamérica, digamos, un territorio abatido por justamente el extractivismo producto del capitalismo. Entonces, para mí ha sido como el entender esos dos procesos, ha sido como un proceso evolutivo también. Te fijas en lo que yo agarro estas dos tendencias, y me gustan las dos mucho, o sea, no dejo una por la otra, creo que ambas son complementarias. Entonces, yo digo, ¿cómo agarro esto? Y genero también algo propio para el cono sur. Yo estoy en Chile, nosotros estamos en la última parte de la G, ¿cierto? Entonces estamos sumidos en otro contexto que también es muy neoliberal. O sea, somos el laboratorio neoliberal del mundo. Aquí fue donde por primera vez se instauró el concepto, se llevó a cabo y ha funcionado bajo, digamos, los lineamientos del neoliberalismo, ok, pero fíjate cómo ha funcionado, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con el estallido social? La generación de tratar de salirse de este, digamos, este mandato que se dio alguna vez. Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar los principios de vida para poder también aplicarlos en un contexto complejo como el nuestro? Entonces, yo me agarraría de los dos, definitivamente, porque necesitamos con urgencia integrar los principios de vida en los elementos que nosotros tenemos que producir y así como también en cómo nosotros generamos nuestros procesos sociales y nuestras organizaciones. ¿Te fijas? Difícil aportar algo a esto
este mensaje tan potente que entregas, ¿no? Pero hay algo que quiero mencionar. Me acordé de un meme. Un meme. Okay. Lamento el quiebre brusco, pero que satiriza de buena forma lo que estabas mencionando, que te lo comenté hace un rato también. Esta cosa de que en el Cono Sur, específicamente, eso es lo que decía el meme, cargamos con el costo porque efectivamente el chocolate suizo se hace con cacao de Ecuador, el café italiano se hace con granos de Colombia, y finalmente somos nosotros, estos países, los que cargamos con el costo social, político, Ujú. la mano de obra, Ujú. el costo medioambiental de todo eso, y este concepto tan hermoso que les encanta en el mundo del emprendimiento, que yo un poco desprecio porque habla de la teoría del valor y todo eso, pero el valor agregado se lo quedan allá, se lo quedan quienes lo venden, quienes exportan finalmente esto. Claro. Y curioso es que el café italiano llega después de vuelta como a América Ujú. como un producto exclusivo. O el chocolate suizo. El chocolate suizo, adorado acá. Y es como, oye, pero ¿De dónde provino? hay que ponerle atención a eso. Me Muy acordaba de otro meme también, que era como, salía un mapa, era como peras cosechadas, era un envase de plástico, Sí. las peras que crecieron en Argentina, Ujú. que fueron envasadas en India y que después viajaron de nuevo a Chile, una cosa así. Y es como, Ujú. ¿Para qué? ¿qué estamos haciendo? Como, Exacto. ¿qué pasa con esa potencia de explotar nuestros propios... no me gusta la palabra explotar, pero lo voy a ocupar igual, como explotar nuestros propios productos para obtener las ganancias que sean como proporcionalmente equivalentes a este daño, a esta merma medioambiental y social que nos queda? Claro, y es cosa de ver números, de ver informes. O sea, está el planeta, o sea, el informe Planeta Vivo de la WWF, que nos habla sobre la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, y tú puedes ver cómo los porcentajes, digamos, según los continentes, y América Latina o Sudamérica en realidad tiene un 94% menos de biodiversidad. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, y es precisamente porque estamos bajo un extractivismo feroz. Entonces, lo mismo África, 60 y tanto %, y los otros ya menos, pero tú ahí dices, claro, ¿y el cacao de dónde proviene? O sea, ¿por qué nosotros nos llega el chocolate suizo, pero el cacao de dónde se extrae? ¿Y cuánto cuánto bosque se ha botado por producir cacao o por sacar cobre? Bueno, el cobre lo sacan del desierto. Claro. Pero ¿y qué pasa con las aguas, la gente, la parte social, ¿cierto? Uh-huh. O sea, el envenenamiento de nuestros ríos. Entonces, necesitamos urgente un cambio de paradigma, y claramente vamos a tener que evidenciar toda esta problemática, ¿cierto? De lo mismo que decías tú, que hoy se ve a través de memes, pero en el fondo eso es la realidad. O sea, por ejemplo, la crisis climática es un tema global, ¿cierto? Que está ya pegando fuerte, pero fíjate que no es lo más urgente. Lo más urgente hoy es la pérdida de biodiversidad de nuestros suelos. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Y para mí, la biomímesis es un proceso que me permite hacer, o nos permite hacer, varios puntos de acción. El primero es reconectarnos con la vida, con la naturaleza, ¿cierto? Para lo que hablamos la vez pasada, ¿cierto? Poder lograr ese proceso de inspiración que a mí me permite llevar a cabo una creación de algo, ¿cierto? Claro. Entonces, y esa creación que puede estar puesta en la elaboración de un producto, un servicio, o en este caso en mejorar procesos sociales u organizacionales, ¿cierto? Pero bajo un principio de vida, ¿cierto? Bajo ciertos marcos de acción que a mí me permitan no seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo en el paradigma lineal, ¿cierto? Me gusta mucho eso que mencionas, y acabo de hacer una conexión muy interesante con algo que habíamos hablado hace un rato, sobre mi preocupación con el diseño gráfico como tal. Porque en diseño gráfico mi lectura crítica y muy pesimista al respecto es que estamos súper perdidos como hacia dónde ir, porque carecemos de herramientas que nos permitan conectarnos con la vida. Eso es lo que identifico, ese es como mi diagnóstico en diseño gráfico específicamente. En mi experiencia trabajando un poco más de cerca con personas en diseño industrial,
No es que tengan la pega más fácil, no es eso lo que quiero decir, pero sus problemas son más evidentes o las soluciones a las que pueden llegar son más evidentes en base a que pueden seguir procesos naturales más similares. También en diseño gráfico estamos como en capas tan abstractas del lenguaje, de la comunicación, que nos cuesta eso. Pero pensaba que, y me da mucha lata citar este ejemplo, porque es justamente un estadounidense, Stefan Sackmeister. Permítanme aquí una pequeña corrección. Cometí un error. Stefan Sackmeister es de nacionalidad austriaca y de hecho ha trabajado con muchos artistas del Reino Unido. No es estadounidense. Seguimos. Un diseñador que es de los postmodernistas, que te mencioné hace un rato de hecho. Y él ha estudiado arte, se ha profundizado en su carrera como estudiando arte. Y en ese estudio por el arte ha colindado también con el diseño y ha revisitado nuevamente qué es lo que es el diseño gráfico para él y dónde se materializan estos paradigmas sociales del diseño gráfico. Y uno de esos espacios donde se materializa mucho es la arquitectura. ¿Por qué? Porque él, después de una superestrella, un rockstar del diseño, o sea, hay que pagar para ir a verlo, ¿cachai? Es exclusivo. Y el tipo andaba haciendo una gira y se dio cuenta de que en todos los países donde habían habido dictaduras o donde tenían problemas sociales más o menos graves, la arquitectura era igual. Bloques sólidos con tendencia a colores grises y beige rojo colonial opaco. Y si tú miras la ciudad de Santiago, de Chile, miras este horizonte, esta línea, de hecho aquí a través de mi ventana se puede ver, es eso. Sí. Y hoy en día ha intervenido, por supuesto, ya abandonando muchas veces este brutalismo que es como el concreto ahí visible, tenemos ahora como el vidrio. El vidrio que hace el espejo, que hace pasar piola al edificio como reflejando el cielo y todo ese tipo de cosas. Él dice, no hay belleza en eso. Y eso no es que sea como el fin de esta conversación, sino que es un síntoma que hay que saber leer. Es el síntoma de una sociedad que está deprimida, de una sociedad que carece de vida. Y pensaba, con lo que me mencionabas tú, como claro, entonces el desafío a veces también tiene que ver con hacer bellas las cosas. ¿Por qué? Porque sí. Porque en esa belleza, porque sí muchas veces, vamos a generar y vamos a propiciar condiciones de vida. Hongo. Un hongo a la semana. Hongo semanal. Esta sección llegó para quedarse. Sí, en el podcast Tierra de Nadie nos encantan los hongos. Y como bien saben, me fascinan, me vuelven completamente chango. Así que por eso siempre una vez a la semana recomiendo un hongo y lo estudiamos de la guía de campo Hongos de Chile de la Fundación Fungi. Y espero que si eres una persona creativa como yo, tengas algún artacazo artístico, que te surja la inspiración, que lo quieras dibujar, que lo quieras pintar, que lo quieras salir a fotografiar. Será hermoso si te animas a mostrarme cómo este hongo que te diré a continuación te inspiró a construir algo, una obra, una fotografía, un poema. Lo que sea, estaré encantado de recibir sus aportes. Aparte así sé si sirve la sección y la puedo seguir haciendo. Así que vamos con el hongo de la semana. Y el hongo de esta semana es la Sitaria harioti. Sitaria harioti, también conocida como yao yao, caracucha e incluso se le conoce como el pan del indio. Se conoce pan del indio porque antiguamente los yámanas, que son uno de los pueblos originarios de Chile, junto a los mapuche, también lo comían crudo y también a veces lo fermentaban incluso como chicha. Es un hongo que crece de manera irregular con formas globosas de 3 a 7 centímetros de diámetro. Es de color amarillo anaranjado pálido, enteramente cubierto por pequeños puntos negros que al madurar caen al suelo y estos puntitos se tienden a abrir y es por ahí por donde liberan sus esporas. Posee un olor suave que recuerda al durazno y es un hongo que crece siempre en asociación estricta a árboles del género Nothofagus.
En este caso, los pude ver en la reserva Altos del Lircay, asociados a coihues. Crece en grandes cantidades luchando contra los tumores de savia que el árbol genera para poder defenderse. Citaria harioti. Ese fue el hongo de la semana. ¿Aprendiste algo nuevo? Un hongo a la semana. Ok, pero el porque sí tiene que ver con cómo te sientes. ¿Cómo es el diseño de los hospitales hoy? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Has ido a un hospital diseñado más recientemente? No sé, el hospital de Rancagua, por ejemplo. No, ese no he ido, pero sí. Ok, pero fíjate que tienen mucha naturaleza entre medio y espacios para poder comunicarse y estar. Porque cuando tú vas a un hospital y vas a un lugar donde probablemente estés pasando por una situación súper compleja, con un pariente que se te está muriendo, necesitas un lugar de confort. Necesitas un lugar para poder conectarte contigo mismo y sentir y sufrir y llorar y que tengáis que hacer lo que tengáis que hacer. Entonces hoy en día se están empezando a generar estos espacios, como muy bueno el ejemplo que tú pusiste, porque yo precisamente veo desde acá de esta ventana, estoy mirando lo que me acabas de decir, los colores pasteles, grises, no sé qué. De hecho se ve el Costanera Center, que es como el icono aquí, bueno, creo que de ese ángulo tú lo ves. El falo que está ahí, sí. Claro. Entonces, el asunto es cómo yo diseño los espacios, ¿cierto? Y cómo evidencio la belleza a través también de los momentos, de cómo haces sentir a las personas, porque la gracia de la arquitectura es precisamente el poder gozar y vivir de un espacio. Porque claro, un constructor puede armar un cubo, ¿cierto? Ahí en ese cubo tú puedes vivir, fin. Pero, cómo entra la luz, cómo calienta mi casa, ¿cierto? Cómo está, cómo se transmite la conexión entre el exterior y el interior. O sea, hay un montón de factores que no tienen que ver solamente con cómo construyo, sino que con cómo vivo y cómo yo me traslado y cómo siento en un espacio. Entonces, cada vez se potencia más el uso de la vida para poder integrarlo con los espacios tan duros como el cemento, ¿cierto? De hecho, pensaba en un ejemplo súper particular que es tuve que buscar el nombre porque no me acordaba cómo se llamaba, que es la High Line en Nueva York, o el parque de la High Line, como la línea alta, que es un parque que se construyó en Nueva York, Manhattan. Eran estas líneas de ferrocarriles que pasan por altura de la ciudad y que ya el ferrocarril extinto ahí ya no opera, ya no funciona. Se reutilizó de una manera muy interesante. Se armó un parque ahí, se armó como un espacio verde, un espacio donde hay interacciones sociales, se genera comercio alrededor, las personas pueden pasear por ese sector y se transforma en un atractivo turístico finalmente. Pero no solo el atractivo turístico es lo que me importa, sino que lo que me importa es que, aquí pecaré de ignorante, pero esto es lo que recuerdo haberlo visto en algún documental en algún momento, que también tiene que ver con un trabajo vecinal y territorial. Exacto. Aquí vuelvo al tema de los patrones sociales, que a eso quiero llegar. Es como las personas también ayudan a nutrir ese espacio. No es que venga una empresa, la constructora tanto, venimos a convertir esto en un espacio habitable y vamos a poner nuestros locales y nuestras cosas, sino que tiene que venir acompañado de un trabajo social, territorial, que ese espacio que hoy en día comienza a florecer, empieza a haber vida, insectos ahí en plena ciudad de Nueva York. Es súper interesante. Es lo que rompe un poco con esta lógica de lo que decía Sagameister. De hecho, hay un filósofo que se llama Zygmunt Bauman, no sé si lo conoce. El postmodernismo líquido incluso. Él habla de un concepto que es lo que he entendido, que es el concepto de los no lugares, que me gusta bastante. Y estos no lugares son, por ejemplo, los malls, los centros comerciales. Lugares que no tienen espacio a la vida, que no tienen espacio a la identidad local. Que de hecho, al contrario, uno piensa, ¿de qué se nutren esos espacios? Sino de las propias tendencias de consumo para las que fueron diseñadas. Estacionamientos muy grandes, porque por supuesto que necesitamos que la gente venga. Centros de compras, centros de consumo de alimentos, los famosos patios de comida. Qué cosa más deprimente que comer en un patio de comida, claro. Sí. O sea,
culpable, me gustan los completos, entonces también lo he hecho más de una vez. Pero, ¿qué tipo de vida es esa en la que tú vas ahí a consumir? Y que, claro, hay espacios o zonas de esparcimiento donde se supone que puedes Pero donde habitar, tienes que consumir. donde el punto es consumir. Sí. Y como paralelo, como punto anexo, es que puedes habitar. De hecho, no mencionaré casas de estudio porque puedo meterme en algún problema, pero hay algunas casas de estudio que habitan dentro de los malls. Y me refiero en el terreno del mall. Sí. Es que, bueno, fíjate que son espacios que no están hechos para la vida. No están hechos para compartir, no hay lugares donde la gente se pueda juntar, porque ahí son lugares de tránsito donde tú tienes que pasar, comprar, ¿cierto? Y si te vas a divertir, tienes que consumir. Entonces, no, eso está hecho para ganar dinero, por supuesto, pero no para generar ese proceso de conexión con otro, en donde tú como individuo te empiezas a conectar, ¿cierto?, con otras personas y generas procesos sociales y empiezan a emerger cosas. Y dentro de la emergencia, del emerger, ¿cierto?, suceden. Esto de organizarse y decir, hey, ¿por qué esa plaza está pelada? Armemos una huerta comunitaria, claro, hagamos un bosque comestible, no sé, eso suena fantástico, ¿cierto? Pero resulta que se hace eso porque al final la gente se da cuenta de que cuando tú enverdeces o reverdeces, digamos, tu comunidad, pasan un montón de cosas. Va a pasar esto de que te vas a volver a comunicar con tu vecino, ¿cierto? De que a lo mejor vas a empezar a comer más saludablemente. Entonces la gente se empieza a conectar. Y eso puede ser peligroso también para el sistema, digamos, del mall, sistema mall, ¿cierto? claro. Y bueno, ¿qué ocurre con esos espacios vivos con el que me mostrabas de la línea esta llena de verde? Eso es lo que está, o sea, está claro de que si hay cada vez más áreas verdes, ¿cierto? Eso crea un beneficio, de una sensación de paz, de tranquilidad, estar en un espacio así, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con eso? Hay menor delincuencia, hay una serie de factores que son más positivos. Entonces te fijas que son el nivel de intervención, digamos, a nivel social, puede estar justamente dado y relacionado con lo que emerge de la comunidad. Entonces lo que hay que hacer al final es comunicarse en primera instancia, reconectar a las personas y empezar a ver qué es lo que sale de acuerdo al contexto, ¿cierto? Claro. Y ahí por ahí va. Me gusta eso y como para cerrar un poco el tema del mall, pensaba en algunos malls que hay con un concepto acá que tienen este concepto de el espacio abierto. Si no me equivoco es muy francés ese concepto. El de Quilín, así. El mall de Quilín, estaba pensando exactamente el mismo. Que incluso tiene como un pequeño riachuelo, tiene una pequeña, sí, pequeña bajada pero de igual agua. tiene el concepto de pasada. Es que a eso voy porque casi no es apenas puedes estar ahí. Correcto, porque no es lo mismo pensar como, porque yo sé que es fácil llegar a esta conclusión. Si la gente lo que quiere es verde, pongámosle verde. Y pongamos y contratemos un buen paisajista que ponga unas buenas plantas, que vayan a vivir. Pensando optimistamente que no van a poner como estos mall plaza nuevos, que son puras plantas de plástico. Muy bonitas, sí, pero plantas de plástico. Entonces, claro, pongámosle igual un riachuelo que pase por ahí entre medio. ¿A qué costo? ¿A qué costo de funcionamiento esa fuente de agua? ¿A qué costo de mantención esas plantas? ¿Y a qué costo de que en verdad no se le pregunta a nadie? Sino que es la idea de nuevo, el espacio de tránsito para que tú vayas, compres, como decía recién, algunas casas de educación que se ponen ahí mismo, para que incluso vayas a estudiar. O sea, ya no es solo consumir, es ir a estudiar, estacionar tu auto, por supuesto, y ojalá, no sé, me imagino que ya pronto van a haber hoteles metidos dentro de los malls, para que sea como una mini ciudad. Yo creo que para allá va un poco el concepto del mall. Ahora, sin embargo, no es que quiera atraparme en eso, porque te quería preguntar como en torno a los principios, porque habíamos hablado en el capítulo anterior también y ahora lo estábamos como rozando nuevamente de los principios de vida. Por ejemplo, ¿qué otros principios, de qué otra forma podemos como armar esta, no sé si llamarla estructura, pero al menos estas ideas que me ayuden a pensar en biomímesis cuando me tenga que enfrentar a un proyecto? Y no sé, por ejemplo, en mi caso, comunicarle a mis estudiantes, oye, cuando te toque pensar en un proyecto de diseño, considera esto. ¿Cuáles serían esos principios? Bueno, un poco volviendo a lo tangible, ¿cierto? Del diseño, ya sea gráfico o industrial, o un servicio, ¿cierto? Va a pasar el hecho de que nosotros vamos a tener que a lo mejor crear productos
o en el caso de lo visual, quizás imprimir algo, ¿cierto? ¿Qué ocurre con lo tangible? ¿De dónde proviene? ¿Cierto? ¿De dónde proviene la ropa? La fibra de la ropa. ¿Y qué ocurre cuando la usas? Y está en contacto con tu piel, que es un órgano que absorbe, ¿cierto? ¿Y qué ocurre después cuando ya dejas de usarla? Y eso llega a su fin de vida. ¿Qué pasa? ¿La naturaleza tiene la capacidad de absorberla? Eso va a depender del tipo de materialidad. Entonces, uno de los principios, por ejemplo, si nos vamos así de lleno a lo que es tangible en el diseño, tiene que ver con utilizar química amigable con la vida, ¿cierto? Entonces, químicamente, el elemento me tiene que permitir ser saludable en toda su cadena de valor, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que no tengo que ir en contra de la vida, no tiene que generar un proceso de degeneración de la vida, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Con nuestros procesos actuales estamos generando un proceso de degeneración, ya lo hablamos, el tema de la ética, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuál es la idea de generar un proceso basado en un principio de vida? Es que yo vaya a favor de la regeneración. Entonces, este elemento que yo estoy fabricando tiene que provenir de un lugar en que, en primer lugar, estoy respetando la vida donde se extrae, ¿cierto? Uh-huh. Bajo ciertos parámetros de sostenibilidad, podríamos decirle, cosa de que pueda ser sostenible en el tiempo y respetuoso con lo que está ocurriendo ahí en ese lugar, ¿cierto? Tiene que tener la posibilidad también de tener un proceso limpio en el cual yo la energía que use o el agua que use, toda la parte logística y gestión, ¿cierto?, del proceso tiene que estar acorde con la vida, ¿cierto? Debería integrar energía renovable. Entonces ahí me pongo como más con el tema que se conoce un poco más en lo que es economía circular, ¿cierto? De hecho, perdón, te quería interrumpir solo por eso, porque claro, es uno de los factores de los que se habla, que el material que trabaje está por verse de dónde salió el material, claro, pero el material que trabaje, lo trabaje de manera sostenible. Es decir, que el proceso que, no sé, muchas marcas dicen todos nuestros productos son realizados con energía renovable, de fuente renovable. No te especifican cuánto ni cómo, no, pero ponen la etiqueta, ponen el sello para decir que lo están haciendo bien, sin cuestionarse o sin permitir la pregunta de que no se sabe de dónde salió ese material. Entonces, claro, por una parte es la extracción del material, después viene la elaboración, pero este proceso en el que la materia prima pasa a ser utilizable. O sea, la tela, el textil no se saca de los árboles así como así, no se saca ni siquiera de una oveja si quiere hacerlo lo más natural posible. Hay un proceso en el que el material se hace disponible. Y ahí, claro, hay un proceso completo para pensar. Exacto, ahí mismo en el puro proceso ya tienes que ver el uso del agua, la energía, ¿cierto? ¿Qué residuos genero? Uno debería diseñar los residuos. Así debería ser de redondito el tema, o sea, que tus residuos sean diseñados. Yo sé lo que va a pasar al final de la cadena, sé lo que voy a sacar y sé lo que voy a hacer con eso. Lo puedo volver a valorizar o lo puedo integrar nuevamente como nutriente al sistema a través del compostaje, qué sé yo. Pero eso es, o sea, si yo integro la química verde desde un principio, yo voy a tener al final de la cadena también un proceso de nutrición. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto, nos decía Humberto Maturana. Y es en mi entrega a la alegría de vivir, sin esconder la existencia de razones para la tristeza en la vida, lo que me prepara para estimular y luchar por la alegría en la escuela, nos dijo también Paulo Freire. Y es en esta vida que te propongo crear diseños vivos. Circula
círcula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel. Mira mis venas en la corriente, la sangre que recorre este ser vivo. Soy transparente, mira mis venas en la corriente, la sangre que recorre este ser vivo. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser vivo. Traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel. Circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Claro. ¿Te fijas? Entonces, lo que ocurre hoy en día es que la mayoría de los procesos no están pensados de esa manera, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que es uno de los principios fundamentales, aparte, digamos, del principio de la ética, ¿cierto? Que es, o sea, la ética de la vida, de que yo diseño pensando en un proceso de regenerativo, ¿cierto? Aquí comenzamos pensando también en la materialidad, ¿ya? Y eso es una parte. Hay otros principios que tienen que ver con que te tienes que ir adaptando a las condiciones de tu contexto, ¿cierto? Evolucionar, qué ocurre según los materiales que yo tengo o el contexto en el cual estoy. Puedo ir generando procesos más locales, ¿cierto? O sea, y ahí empezar a integrar a la comunidad. Bueno, ser eficiente en el uso de recursos, ya lo comenté, ¿cierto? Uh-huh. El agua, ¿cierto? Preocuparme de dónde viene. Hoy en día el agua va a ser un material crítico. Aquí en Chile estamos en un 76% de sequía a nivel nacional. ¿Te fijas? O sea, todo el 76% del territorio está en sequía. Entonces, la materia prima agua es una materia prima crítica. ¿De dónde la vamos a sacar? Entonces, es súper importante entender que hoy los procesos de agua tienen que ser cuidadosos. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos, porque la naturaleza es cuidadosa. Tiene un diseño fabuloso, entonces, y no crea nada que en su fin de vida sea tóxico, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Ahora, cuando hablamos de procesos sociales, también comenzamos pensando,
si esta organización está creando condiciones que conducen a la vida. Recuérdate que esa es como la frase típica, ¿cierto? Sí, no, yo la tengo aquí estampada en la frente. Claro, entonces interesante también ver si esa organización tiene o no fuerza vital, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Uno empieza como a evaluar algunos elementos que son necesarios para que una organización siga. O sea, ¿tiene esa fuerza vital? ¿El propósito que tiene está conectado con la vida? ¿Tiene la información fluye de manera adecuada, sí o no? ¿Hay algo que esté interrumpiendo el proceso? ¿Qué ocurre a nivel del individuo, a nivel colectivo y al nivel de lo que está emergiendo, digamos, como proceso? O sea, es bastante interesante. Se autoorganiza. Entonces, hay otros principios que pueden estar ahí, pero nuevamente lo importante es evidenciar cuál o qué elementos están degenerando el sistema y llevarlo a un proceso de regeneración, que suena complejo, porque al fin y al cabo, para nosotros integrar regeneración en un sistema, tenemos que nosotros mismos regenerarnos y pensar de manera distinta. Entonces, wow, o sea, hay mucho. Y por supuesto que para regenerarnos primero tenemos que darnos cuenta de que hay algo que está mal. Tomar conciencia. Y eso me parece complejo. Suena fácil para gente como que se dio cuenta de que hay un problema global, un problema con los materiales, pero en general la gente, el grueso de la población, tú lo decías en el episodio anterior, de hecho, como que tus compañeros de, no me acuerdo si el magíster, diplomado o curso que habías estudiado, si no me equivoco el magíster, ¿ya? En el magíster te decían como, claro, ¿qué hace una diseñadora industrial aquí? Bueno, los productos que consumes a diario fueron pasados por una serie de procesos que lo hizo llegar hasta aquí. Yo cuando estudiaba, un profesor me hizo entender a través del envase de Nutella, por ejemplo, como una marca que tenía tan bien medido el tamaño del producto que estaba diseñado para que alcanzara cierta cantidad de envases por caja, para que alcanzaran cierta cantidad de cajas por camión, para que alcanzaran ciertos camiones, alcanzar a hacer la distribución. Es el diseño industrial. Correcto. Y eso no era... No lo digo como un ejemplo positivo, por si acaso. Pero es la eficiencia. Lo menciono, claro, como un concepto de la eficiencia y dónde están puestos los ojos, finalmente. Exacto. El tema tiene que ver con eso. ¿Dónde está puesto el...? Porque a lo largo de la historia siempre ha estado puesta la eficiencia en el costo, claro, pero no necesariamente en el valor. Porque el valor tiene otros componentes que nosotros no estamos viendo. El valor de la vida no la estamos viendo. O sea, ¿cuánto hemos contaminado que hoy en día ya no sabe? O sea, toda la contaminación química diluida en la biosfera es impactante. Y eso es por nuestros procesos productivos, porque no nos hemos ni siquiera enterado, ni tampoco nos cuestionamos qué ocurre después de usar cloro, qué ocurre río abajo, aguas abajo, cómo eso daña a la biosfera, a la naturaleza, todo lo que te vaya ahí, en dilución, ¿cierto? Entonces, el costo es súper eficiente, donde yo pueda gastar menos para yo poder ganar más, pero ganar más ¿en qué ámbito? En el ámbito económico. Claro. Pero ¿estoy ganando en lo social o en lo ambiental? Y ahí está el cuestionamiento, porque tenemos que aplicar una mirada sistémica. Basta, digamos, de esta mirada lineal en la cual solamente vemos el costo y no estamos viendo el valor. Me quedo mucho con eso. O sea, como ¿dónde está puesto el valor? Porque el valor de esta belleza, el valor del el bienestar emocional, el valor de preocuparse por la regeneración, o el valor, por ejemplo, en disciplinas como la psicología, que trabajan con el cuidado de las personas. Lo menciono porque es una profesión que tiene unos problemas similares a los que tienen nuestras profesiones, nuestras disciplinas. Cuando el valor no es cuantificable en números, a nadie le importa, aparentemente. Y tomando en cuenta el ejemplo que pusiste de la Nutella es una cosa así súper rica, ¿cierto? Y tú dices, el frasco va dentro de una cajita, tantas cajas dentro de un camión, ¿cierto? Es súper eficiente en términos del costo que me va a salir a mí. Pero, ¿de dónde viene el aceite de palma con la cual está compuesta la Nutella? ¿Y qué está ocasionando el
plantar esos monocultivos de palma en el ecosistema en donde están creciendo, ¿cierto? ¿Cuánta es la biodiversidad que está disminuyendo? Eso tiene que ver con el valor y eso no está contemplado en el costo. Por lo tanto, la mayoría de las cosas que nosotros vemos como productos no contemplan el valor, contemplan un costo que es solamente asociado a esa eficiencia de la que hablas, pero no, ¿dónde está el valor de que se le haya arrebatado la casa a los chimpancés? No, ahí están los orangutanes. Pero, y muchos más, o sea, los orangutanes son los más grandes que podemos ver, pero imagínate la cantidad de vida que hay ahí arrebatada en el Amazonas, en todos lados. Claro, no, me pasa yo como persona vegana, se me acusa muchas veces como, claro, te preocupan los animales grandes nomás. Porque claro, o sea, sí, mientras me preocupo de no comer carne, claro, por supuesto que la mayoría de los productos que consumo tienen una huella drástica de eliminación de fauna pequeña como aves, y después viene la microfauna, los insectos, el suelo, luego vienen las bacterias. El suelo es el 25% de la biodiversidad a nivel mundial, imagínate. Agua, claro. Imagínate, y el tema es cómo nosotros hacemos esa trazabilidad, porque si no tomamos conciencia, digamos, del valor, no vamos a ver eso. Por eso es súper complejo el tema. Yo te digo, tenemos una falta de reconexión con todo. Y ahora necesitamos una reconexión urgente a nivel global. Es una cosa ya urgente. O sea, si estamos hablando de que tenemos un 94% menos de biodiversidad solamente en este continente, o sea, eso ya es urgentísimo. Terrible. Entonces, tenemos que actuar rápidamente, tenemos que hacer que la gente tome conciencia de estos procesos, de lo mal que está el sistema, de lo degradado que está el sistema y cómo nosotros podemos incentivar herramientas de reconexión y herramientas como para poder diseñar mejor, diseñar basándonos en la vida. Qué lindo eso, qué lindo ese proceso de que tenemos que diseñar herramientas o encontrar herramientas para diseñar mejor. ¿Qué sería diseñar mejor? Diseñar desde la vida, generando condiciones que conduzcan a la vida. O sea, creo que es muy lindo, creo que se cierra en sí solo el círculo, sin cerrarse, por así decirlo. Lo propongo más como en espiral, ¿no? Como que está sujeto a cambio constantemente. Pero me interesa mucho eso y creo que desde ahí la biomímesis como modo de pensar, que lo dije en la ocasión anterior, me gusta mucho porque permite hacerse esas preguntas antes de empezar a solucionar por qué el cliente me está pagando y por qué el cliente me está apurando y me está diciendo que tengo que optimizar costos. Entonces creo que me quedo mucho con eso. O sea, sí, es complejo. Bueno, para mí es una bandera de lucha, definitivamente. Es como el punto que a mí me permite hacer cosas que a mí me gustan, como estar en la naturaleza, observarla, inspirarme. Y a su vez también me permite como integrar herramientas que realmente puedan generar un cambio, una solución, una reconexión. Entonces, pero la integración de esto con la realidad es súper compleja, porque el mundo rema para el otro lado y es lo normal. ¿Te fijas? Entonces, pero bueno, ahí estamos, en la lucha. Luchando biomiméticamente. Exacto. Bien, Tamara, para finalizar, te quería llevar una pequeña sección de este podcast. Tengo una serie de proyectos que he estado pensando desde que tomé el curso de biomímesis y quedé dándole vueltas a varias de las ideas y cómo aplicarlas en diseño gráfico, porque es tan difícil. Así que en los minutitos que nos quedan te quería comentar un par de proyectos que tenía y que me dieras tu feedback, ¿ya? Wow. Así que... feedback en tiempo real. sí, feedback en tiempo real. Vamos rapidito. Es una serie, un punteo de ideas, ¿ya? Y tú me vas diciendo si son aplicables, si te parecen relevantes o no, ¿ya? Soluciones biomiméticas para el diseño gráfico, así titulé esta pequeña sección. Lo primero, y te voy a tratar de profe, ¿ya? Así que usted, profe, me da feedback. Ya, lo primero, diseñé un póster para una película llamada La Palta Contraataca. Okay. Y el póster, el afiche, tiene una forma de palta. Así, tiene una forma de palta recortada. Y tiene
un relieve al centro, entonces que emula el cuesco de la palta. Cuesco, ya. ¿Eso cuenta como biomímesis, profe? ¿O no cuenta como biomímesis? Wow, qué literal, ¿no? No. No, ¿por qué no? Rápidamente, ¿por qué no? Nueva línea. Bueno, a mí, la verdad, a mí como que tampoco me gusta eso de decir no así tajantemente, pero eso es como cuando uno diseña, no sé, una pelela con forma de dinosaurio, ¿no? Que es más fácil para que el usuario, en este caso un niño, haga pipí, ¿cierto? Voy a tener que tachar el punto 5. Pero me refiero a que es como kitsch, ¿no? Sí, pero no va al punto de que se está, digamos, gestando ahí una solución para una función, ¿no? Okay. O buscando una estrategia de la palta que me permita a mí, por ejemplo, diseñar algo. La cáscara tiene algo, no sé. Ya. Okay. Ok, bien. Entonces no. Lo descarto dentro de mi Pero proyecto. me gusta mucho lo de la palta contraataca, o sea... ¿Verías esa película? Sí, Sí, yo creo que por está supuesto. buena. Ya, bien, vamos con la segunda. Estoy diseñando una tipografía, un sistema de letras, que está compuesta solamente de flores y hongos. No tiene ninguna letra. Ujú. Solo tú escribes A, B, C, D, E, y van a salir flores y hongos. Distintas especies. Para que cuando la gente escriba, sienta que estaban plantando árboles y cuidando el medio ambiente. ¿Crees que eso impactaría en algo, profe? Mira, y ahí hay una diferencia, lo que tú estás diciendo, lo que estás nombrando, es para que cuando la gente lo vea, Ajá. sienta. Mira. Yo creo, y es bien interesante esto, porque si tú generas un cambio en la conducta en base a lo que tú estás planteando como diseño, Ujú. yo creo que ahí hay una clave. Porque lo que tú estás haciendo es generando una estrategia que en este caso tiene que ver con el hongo, las flores, pero que su función es que la gente sienta. Es distinto a lo de la palta. Te fijas, la palta era como ya una palta, la contraataca, ok, bien. Perfecto. Pero acá hay un proceso de sentido, ¿cierto? Ya. Yo ahí le encuentro también sentido, ¿no? Ahora, Mira, está bueno eso. pero es ojo porque también es como un análisis, yo por eso te digo, no puedo ser tan tajante y decirte, no. Quizás puede parecer también muy kitsch que la cosa tenga hongos y flores, ¿cierto? Ajá. Pero tú lo diseñaste con un sentido, con una función para generar una función específica, que es la sensación de... Y ahí hay una diferencia, porque la biomímesis, la idea es que pueda generar estrategias, ¿cierto? Que nos permitan sentir algo o nos permitan generar alguna función específica. Ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? Que se deslice, que no sé, Perfecto. lo que sea. Bien. Entonces ese hay que pulirlo tal vez un poco, pero ese calza. Bien, gracias, profe. Bien, vamos con el tercero. Ay, que esto me da mucha risa. Diseñé un prototipo de unas pantuflas con forma de capibara. No sé si conoces a los capibaras o carpinchos. Sí. Y estas pantuflas son un despertador. Entonces tú los programas a cierta hora y van a empezar a gritar en la mañana hasta que tú te los pongas. Ambos. Tienes que ponerte ambos Ya. en cada pie. Solo cuando los pongas van a dejar de gritar. Y por supuesto que tiene una inspiración porque el pelaje va a reconectar a las personas con la sensación del capibara y va a ayudar así a protegerlo y a generar conciencia porque tiene la misma textura. Es artificial, por si acaso, no hay piel de capibara aquí en Pliuca. Mis pantuflas de capibara, profe, ¿cuentan como biomímesis? Dios mío. Ahí es donde yo me pregunto el concepto del bueno o mal diseño, ¿no? Sí, pero qué complejo esto. Estamos, ¿cómo se dice? Abordando lo kitsch, ¿cierto? Es como el despertador con forma de pantufla y peludo. No sé, es como... Ya, me cumple la función de despertarme, pero por favor, no. ¿Han escuchado a un capibara gritar? Yo creo que eso es una pregunta importante. Claro. No. Ahí me dejaste pensando, yo creo que voy a estar toda la semana pensando en unas pantuflas de capibara. Ya. Después me mandas tu feedback. Estoy conmocionada. ¿Qué quieres que te diga? Ya, vamos entonces al cuarto. Vamos primero a la palta contraataca, el póster con forma de palta. Segundo a la tipografía con forma de flores y hongos.
El tercero son las pantuflas de capibara. Y el Dios último. mío, por favor. Estoy trabajando en un proyecto en conjunto de la municipalidad de Machalí para, para implementar un sistema de frenado eficiente y orgánico en una calle donde la gente va muy rápido. Entonces han habido accidentes y queremos frenar eso. Entonces consiste en un resalto de concreto con forma de toro. Realmente tiene una forma de un toro, con cuernos y todo. Y acciona sus cuernos automáticamente cuando pasa un chofer a exceso de velocidad, haciendo que pinche los neumáticos y que punzando así los neumáticos y haciendo que el chofer se detenga y dándole un espectáculo de tauromaquia a las personas. Tauromaquia. Sí, porque es como los toreros. El proyecto se llama Lomo de Toro. ¿Se cuenta como biomímesis eso o no? Yo la verdad no lo contaría. O sea, porque cuando yo observo un elemento de la naturaleza, trato de extraer su estrategia en base a lo que hace, ¿cierto? Uh-huh. Su naturaleza, las formas que tiene. Pero ese proceso de tauromaquia se llama, ¿verdad? O sea, tauromaquia es cuando los los toreros, pero está basado en eso, que es que el toro golpea el auto, claro. Es un proceso que el humano genera con el toro. No es una observación de algo que el toro produzca por sí mismo. El toro claramente se puede enojar, porque eso yo lo he vivido, un toro enojado, así persiguiendo, ¿cachai? Ok, por X motivos. Pero, o sea, el cuerno puede tener ciertas funciones que tienen que ver con su naturaleza, ¿cierto? Yo voy a observar sus funciones en su ambiente natural y lo que produce, en su materialidad, cómo está compuesto, o milimétricamente, así también. Pero esa función que tú le estás generando tiene que ver con algo que nosotros hemos generado en una relación, una mala relación con el toro. O sea, es un deporte para entretener al ser humano, un deporte no, para mí esa cosa no es un deporte, es un maltrato animal. Totalmente. Entonces, no. No. Me gustó lo de los hongos que habías mencionado anteriormente. Voy a tener que escribir a la municipalidad de Machalí entonces, porque claro, allá tiene un sector rural, entonces dije, bueno, tienen toro. Sería buena idea ocupar el concepto del lomo de toro y darle forma de toro. ¿Ya? Bueno, esa era la sección. Uno de estos proyectos es real, es un proyecto en el cual estoy comenzando a trabajar, que es efectivamente el de los capibaras. No, mentira. El de la tipografía basada en flores y hongos. Uh-huh. Justamente por eso, porque no tiene un fin, no hay un objetivo en cuanto a que la persona pueda escribir. No puedes escribir una plana de Word con un informe para tu jefe, por ejemplo, o para un estudiante, describiéndole con flores y hongos. Uh-huh. Pero sí puedes decorar, sí puedes escribir, sí puedes pensar un poco... O en un afiche. A través de la belleza, justamente. Claro. Es un sistema que permite pensar en lo natural. Entonces, ese sí estaba como orientado. Bueno, y tú también estabas real. Hablando de qué pasa si la tinta yo la hago de esporas de... Ojo con eso, porque una cosa es como yo entender que quiero generar un proceso emotivo con las personas, ¿cierto? Pero otra cosa también es la bioutilización de los elementos naturales. Correcto. Eso no es catalogado como biomímesis, pero yo creo que son elementos que sí complementan, ¿ya? Porque, por ejemplo, hacer biomateriales, por ejemplo, de residuos, de elementos orgánicos, sí, no necesariamente es biomímesis. Si yo le creo, digamos, y genero una función en base a una estrategia de la naturaleza, claro, ahí lo estoy incorporando, digamos, biomímesis. Claro. Pero solamente la bioutilización del elemento puede ser un complemento, pero no necesariamente lo es. Perfecto. Súper claro. Bueno, esta sección humorística era simplemente para... No, buenísimo. Ya que hablamos de tantas cosas tan densas. Me sentí como en primero de diseño. y bueno, también para humorísticamente dar pistas de lo que no sería biomímesis. Porque justamente hacer una cosa tan ridícula como un mouse con forma de ratón no ayuda en nada. No genera condiciones para la vida.
Pero es bueno hacerse esas preguntas y tenía la inquietud de compartirte esos chistes que estuve escribiendo hace un rato. No, buenísimo. Muchas gracias. Bien, después de esa sección humorística, creo que es momento entonces de cerrar. Así que, Tamara, te doy las gracias por estar acá, te doy las gracias por haber venido. Muchas gracias por compartirnos de tu experiencia, tu conocimiento. Me quedo feliz con 2 tremendos capítulos, creo que la he pasado muy bien. Y nada, espero que las personas también puedan, quienes escuchen esto en el futuro, ojalá que esto quede como una semillita, hablando en lenguaje biomimético, ¿no? Uh-huh. Que pueda albergar cierta información que pueda germinar después en ideas, en proyectos, en otras personas que tal vez no habían tenido estas inquietudes antes, o tal vez sí, y ahora encontraron una forma, una estructura, una palabra, biomímesis, para saber cómo plantear esas inquietudes. Así que te agradezco mucho, la pasé muy bien y te dejo a ti las palabras al cierre. Bueno, yo agradezco este espacio, el poder hablar de algo que me fascina y me mueve, digamos, mucho. Muy agradecida de poder tener la posibilidad de poder expresar todas estas ideas, ¿no? Que muchas veces uno hace un análisis de tanto tiempo que le lleva dando vuelta al tema, ¿cierto? Y cómo ir mejorando también tu propio discurso frente a que tienes que explicarlo como desde cero, ¿cierto? Y después ir evolucionando y ir mejorando como el contenido, la profundidad. Entonces, estos espacios así son muy buenos. El hecho de que pueda llegar a cualquier persona muy democráticamente, ¿cierto? Uh-huh. Fantástico. Así que agradecida de generar esto y bueno, y mucho más seguramente. Uh-huh. Así que gracias. Si te gustó el episodio de hoy, te invito a que le pongas seguir al podcast, que lo califiques con las estrellitas. Y también sería muy bueno si le puedes recomendar este episodio a alguien más y recordarle a esa persona también que puede activar la campanita para no perderse ninguna novedad de Tierra de Nadie, que cada semana te entrega un nuevo episodio. Agradecemos también a la banda argentina Fémina por facilitarnos tan amablemente su canción La Piel, que viene en su álbum titulado Traspasa. Desde Chile les dejamos un gran abrazo a esta banda argentina. Agradecemos también a Palta Lovers, quienes hacen posible el podcast Tierra de Nadie, y también a OZ Coffee, quienes presentaron el episodio de hoy. Te recuerdo que tengo un código de descuento, Nadie OZ, la N con mayúscula, y lo puedes utilizar en la web oscoffee.cl. También te invito a revisar mi perfil de Instagram, @nadiecl, donde estoy publicando constantemente workshops y cursos de diseño. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y te invito a pensar más allá de la función. Y así vivo para ser, y así vivo para ser, y así vivo para ser.